buenas noches a todos y a todas, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Ojo con los Medios, una nueva semana aquí por el Abya Yala. Empezamos con la ley desde Chile, con Hombre. Vamos a hablar un ratito de Chile en este primer bloque. Luego de Brasil, Argentina, habló Cristina Fernández de Kirchner con un periodista cercano a ese espacio político. Ya vamos a estar repasando alguna reflexión de Cristina también. Saludo a los compañeros esta noche. Doctor Vázquez, Lor Antoni, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches, un placer. Y muchas Aprendí. ¿De qué? Es verdad, antes me decía así, tiene razón. ¿Cómo le va, doctor? Doctor, ¿cómo le va? Bien. ¿Todo bien usted? Todo bien, sí. Me alegro, me alegro. Vamos a empezar entonces de una vez en materia informativa. 2 palabras. ¿Qué pasa con Ricardo Lagos? Vamos a empezar con la tapa del día, mirá. La tercera de Chile. Esta es la peor crisis política e institucional que ha tenido la hermana república, dice el expresidente Ricardo Lagos. Y me extrañó un poco el título que eligió la tercera, porque dentro de la nota, Ricardo Lagos dice, no sé si el gobierno aguanta 1 año y medio. 1 año y medio es la fecha de las próximas elecciones, los mandatos son cada 4 años. La presidenta Bachelet tiene que dejar el mandato el 11 de marzo del 2018. Pero mira lo que dice, tengo acá algunos fragmentos de la nota. Creo que es la peor crisis institucional. Dejo aparte, por cierto, el quiebre de nuestra democracia en el año 73. Hablo exclusivamente en términos de legitimidad. Lo que hay acá es una crisis de legitimidad asociada a una crisis de confianza. La ciudadanía no está confiando ni en las instituciones ni en los actores políticos. Bienvenido al club, Chile. Lagos, la concertación, la nueva mayoría. Pero es fuerte porque... ¿Y qué querés? Si todos los medios están diciendo que el Bachelet es el gobierno más corrupto. Es muy similar a lo que sucede en el resto de la región y en parte del mundo. Pero es una traición total a una persona de su espacio político, sí. a quien fue durante el mandato que Lagos fue presidente del año... Hasta el año del año 2000 al 2006, fue ministra de Defensa y ministra de Educación. ¿Salud no era? Salud creo que era, porque doctora. Defensa. Okay. Defensa y creo que ocupó otro ministerio. Educación. Y durante el mandato de Ricardo Lagos, me parece que Ricardo Lagos está ya lanzándose a la campaña política, teniendo en cuenta que la imagen positiva de la presidenta Bachelet es de un 20% aproximadamente. En las últimas encuestas que se han planteado de popularidad, básicamente Bachelet está, como tú decías, con el 20%. Los ministros, su gabinete tampoco tienen una buena imagen. Básicamente eso es lo que para Lagos dice esa crisis institucional. Obviamente con los temas... Bueno, que hubo escándalos de corrupción, el hijo de Bachelet, sí, que se fue de la presidencia de Bachelet con un 80%. Hay que irse siempre en lo más alto. Para que tengas buena imagen. Si te querés quedar, la imagen cae. Vamos a ver, escuchar a Ricardo Lagos 2 minutitos. Hace pocos días fue uno de los invitados de honor de la presidenta Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda. Su saludo siempre es bien recibido, pero las críticas tal vez no tanto. Porque las palabras de Ricardo Lagos Escobar en la edición aniversario del diario La Tercera no fueron condescendientes con el actual gobierno. El expresidente aseguró que la política y las instituciones pasan por la peor crisis que ha tenido Chile y que los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y los jueces deben hacerse cargo de resolverla. Y no solo eso. Consultado sobre si existe un vacío de poder, el exmandatario dijo que pareciera haberlo y que ante un escenario presidencial adelantado, hay quienes creen que él podría estar en condiciones de afrontar una elección. Molestó en La Moneda que no le diera un apoyo explícito a la jefa de Estado. Yo no le voy a dar instrucciones al expresidente Lagos. Nosotros tenemos aquí una tarea de país. Tenemos que hacer un esfuerzo todos por mejorar la calidad del debate
y por contribuir a enfrentar las causas que generan esta crisis de confianza. Crisis que Lagos dice no saber si el país aguantará 1 año y medio, un diagnóstico que una de sus exministras comparte. Ya sabemos en qué terminó la división previa al año 73. Nosotros estamos jugando con fuego. Y estamos jugando con fuego porque somos los mismos políticos los que estamos desvalorizando las instituciones democráticas. Y si el gobierno tuvo que tomarse las críticas como un aporte al debate, la oposición aprovechó de celebrar las palabras del expresidente. El presidente Lagos habla con una altura de miras que le viene bien al debate nacional. Reafirma hoy lo que la UDI viene diciendo hace ya bastante tiempo. Estamos en una crisis política profunda que requiere de liderazgo para ser superada. La verdad, este gobierno no tiene el liderazgo, no lo ha tenido ni lo va a tener. Eso aunque muchos en la nueva mayoría esperan que Lagos se decida a competir en las próximas elecciones contra el probable candidato de Chile Vamos, el expresidente Sebastián Piñera. Un tema que tampoco evadió en la entrevista, asegurando que el líder de la oposición pensaba en volver a la moneda incluso antes de terminar su gobierno de 4 años, mientras que él, con 6, se fue con la sensación de que había sido suficiente, pero no se cierra que esto cambie tras las municipales, instancia que será el termómetro para que la mayoría de los pendientes se definan. Rodrigo Sánchez, CNN Chile. Malísimo el momento en el que se pronunció Lagos, más allá de que tenga un afán electoralista o lo que fuera, pero insisto en que me parece que este problema de legitimidad y credibilidad en la clase política es un fenómeno global, al que hay que prestarle muchísima atención, me parece. Sí, y me parece que también se rompe otro juego en la política interna de Chile, que es el de que Bolivia hizo su visita, su inspección a los puertos de Chile, a la cabeza de su canciller David Choquehuanca, porque tenía problemas internos. Esta situación, que no tuvo tanta repercusión fuera de las fronteras de Chile, demuestra la enorme crisis institucional y de credibilidad que tiene no solo los partidos, sino también el sistema binominal en Chile, la dificultad para que las minorías puedan acceder a puestos de elección en el Congreso de la Nación, el enojo porque no se llevó adelante la reforma educativa como había prometido la Concertación, el enojo por el sistema de AFPs, que tuvo una de las marchas masivas más importantes de los últimos 10 años en Chile, que hay mucha dificultad en una democracia aún tutelada por Pinochet en ese país. Vamos con Tomás Mosiati, por el pinochetismo, ¿no? ¿Qué cosa? La democracia tutelada. Claro, claro. Y sí, porque aún se conservan demasiadas leyes que dejó Pinochet luego de perder el referéndum y antes de dejar el poder en el 90, dejó muchas leyes y una constitución política que ha costado mucho modificarla en 26 años de democracia. Tomás Mosiati, habitual colaborador de Ojo con los Medios, entre comillas, un periodista que siempre nos interesa escuchar. A ver qué dice qué valoración hace sobre los dichos de Lagos. ¿Lagos sedicioso? Pero agregó algo muchísimo peor. Dijo, textual, yo no sé si el país aguanta 1 año y medio en esta crisis. No sé si aguanta la presidenta, si aguanta el gobierno, si aguantan las instituciones. Lo dice Ricardo Lagos. Nadie que no sea del oficialismo había dicho una cuestión tan grave. Estas declaraciones, además, fueron acompañadas de un silencio cómplice de prácticamente toda la clase política. O sea, un silencio afirmativo. El gobierno evidentemente está solo. A Michelle Bachelet no la eligieron por el programa, la eligieron por su credibilidad. A Michelle Bachelet no la eligieron por su alianza con el Partido Comunista, no la eligieron por su inteligencia, insisto, la eligieron por su credibilidad, y eso es lo que perdió absolutamente. Hoy de eso no queda más que cenizas de un fuego ya extinguido. Por eso el gobierno hoy carece de poder. El gobierno está paralizado en medio además de un estancamiento económico. Es la promesa incumplida de la gratuidad de la educación superior, porque ahora nos dicen que nunca fue posible, que se equivocaron medio a medio, y algunos sospechan y sospechamos que lo sabían desde el comienzo
y que simplemente hubo falta a la verdad, o sea, engaño en la campaña. No hay nada en cuanto a calidad de la educación, hay muy poco en cuanto a la construcción de hospitales, o sea, promesas incumplidas. Michelle Bachelet ha impedido el avance de las investigaciones en el caso del financiamiento ilegal de la política cuando intervino el Servicio de Impuestos Internos. Es tal la parálisis que en estos momentos nadie quiere ser ministro. Se viene un cambio de gabinete porque algunos ministros quieren ser candidatos y sin embargo no encuentran a nadie que ocupe el cargo. ¿Se da cuenta del vacío de poder que existe cuando nadie quiere pertenecer a eso porque ahí ya no se puede estar? Ricardo Lagos entonces aparece. Y aparece como, primero dando una patada, y en segundo lugar como el gran restaurador de los valores republicanos. Ricardo Lagos, todos lo sabemos, trabaja para la historia, trabaja para las letras de molde, esas que se guardan en la Biblioteca Nacional. Sebastián Piñera todo el día mira cifras, mira encuestas, mira números, mira estadísticas, mira gráficos, en eso está. Los tiene sobre la mesa, en su escritorio. Pero dice que hay que volver al crecimiento, pero ¿habrá aprendido algo Sebastián Piñera? ¿Se habrá dado cuenta, por ejemplo, por qué el gobierno de derecha duró solo 4 años y después sufrió una derrota estentoria? ¿Se dará cuenta qué es lo que le pasó? Yo tengo la impresión de que no se ha dado cuenta y que quiere más de lo mismo. Y más encima ahora se preguntan Lagos y se preguntan todos los demás, Piñera y otros, ¿por qué han perdido credibilidad? Si ni siquiera el invento criollo de las AFP les funcionó. Se viene una elección presidencial que es fundamental, posiblemente la más importante de los últimos años. Y esa elección ya comenzó con la patada gigante que le dio Ricardo Lagos al Palacio de la Moneda con Michelle Bachelet en su interior. Bueno, un escenario político espectacular el que describe el amigo Tomás Mosiati. Y lo que llama la atención es de que se habla a 1 año y medio de tratar de salvar esta crisis, entre comillas, que también lo han provocado los aliados de Michelle Bachelet y todo lo que significa estos temas de corrupción. Vamos a tener que enviarlo usted, Lorantoni, para que se solucione todo esto. Ni Lagos ni Piñera. No, y ahí va a haber al interior, además de la concertación de Partidos por la Democracia, también otro peso pesado que es Insulza. 10 años secretario general de la OEA, actual vocero de la demanda marítima por Chile, y me parece que va a tener un lugar de repercusión. Me parece que se alargó la interna en... Heraldo Muñoz. Heraldo Muñoz. Acabo de... Le estaba pensando, sí. Heraldo Muñoz también va... Sí, con cada aclaración. Porque la interna más fuerte está dentro de la concertación de partidos, dentro del sector socialista y del PPD, que es el partido de Ricardo Lagos. La democracia cristiana no tiene una carta fuerte y está claro que la derecha va a volver a presentar a Sebastián Piñera. Bien, mi amiga Evelyn Matei no... Tiene un perfil no bajo, un perfil subterráneo. Evelyn Matei, no. Bien. Luego fue derrotada estrepitosamente por Michelle Bachelet. Después de mi asesoría externa. Bien. Las repercusiones siguen. Beatriz Sánchez habla de este título: Ricardo Lagos, el caos o yo, según la Radio Clave. Vamos a ver esta notita. La verdad es que el tono de la entrevista siempre aparece como si él estuviese de afuera mirando el país. Aparece como que si él hubiese sido presidente hace muchos años y que no tuviera nada que ver con esta crisis institucional. De hecho, es más, y vuelve a mencionar algo que nos da escalofríos cuando se dice hoy día. No porque necesariamente un acuerdo o llegar a una reunión y un consenso amplio signifique algo negativo, al contrario. Acuerdo, consenso amplio, debería ser sinónimo de un trabajo, de explorar el diálogo y debería ser siempre bienvenido. ¿Por qué nos da escalofríos cuando el expresidente llama a un gran encuentro nacional para recuperar la confianza? Y lo llama así, textual, gran encuentro nacional. ¿Por qué nos da escalofrío? Porque la historia reciente nos muestra que todos estos grandes acuerdos nacionales terminan en algo peor. Terminan en barrer debajo de la alfombra, ocultar las cosas, poner paños fríos y que esto se solucione en la élite.
Es decir, mira, yo te doy esto, tú me das esto. Es una negociación entre dos bloques. Es una ciudadanía que se queda mirando cómo se arreglan en la élite. Por eso, cuando alguien habla de un gran encuentro nacional para recuperar confianzas en este contexto, a mí me dan 3 tiritones. Yo desconfío. Ahora, cuando Lagos dice, yo no sé si el país aguanta año y medio con esta crisis, ¿a quién le dice eso? ¿Nos advierte a nosotros los ciudadanos? ¿Se lo está diciendo a la presidenta Bachelet? Son del mismo conglomerado. La presidenta Bachelet fue ministra. ¿Hay algún tipo de lealtad con una frase como esa? ¿Hay algún tipo de amistad política con una frase como esa? Un expresidente que es de la misma coalición y que tiene mucho que ver con la crisis de hoy día, ¿puede zafar y decir que un año y medio de esta crisis no sé si se aguanta cuando tiene en la presidencia a alguien que es de su propio partido? Lo resumía de una manera que me parece muy adecuada el cientista político, analista político Hernán Larraín, hijo del senador Hernán Larraín de la UDI. Él decía, Eduardo Lagos Escobar, lo puso en un Twitter ayer, Eduardo Lagos Escobar, 2 puntos, el caos o yo. Y si efectivamente Lagos dice, estoy pensándolo, efectivamente, a lo mejor en marzo decido, yo creo que después de esta frase dejó clarito que sí, va en los pasos de una carrera o candidatura presidencial. Con amigos como Ricardo Lagos, mejor no tener enemigos, compañeros. Me parece que ese tipo de declaraciones tampoco ayudan en nada a resolver la crisis institucional, todo lo contrario. No, le he dicho. Porque si la gente se da cuenta que entre los que son del mismo partido se están disputando el poder, más credibilidad pierde la clase política. Sí, aparte creo que lo que lo observan es como una declaración oportunista, es decir, observo que la coalición que yo integro, que yo ayudé a fundar, que se creó después de la caída de la dictadura Pinochet, está en una debacle y en un enojo de parte de la sociedad, y aparte una persona que parecía completamente zafada de que tenga críticas por parte de la población como era Bachelet, con una imagen de honestidad, terminó cayendo y viene Ricardo Lagos y la patea en el piso, muy grave. Y ahora hay otro detalle que me llama la atención y es el tema de que Michelle Bachelet básicamente no ha dicho nada. Hay un cierto hermetismo de declaraciones públicas, apariciones públicas, básicamente... Es que si no sale aparece. a decir algo lo tienen que sacudir. Sí. No hubo respuesta del gobierno. ¿Sí? No hubo casi respuesta del gobierno. Y en todo este melange de cosas detuvieron al corresponsal de Hispan TV en Santiago. Vamos a ver una notita. Periodista en un tribunal penal. Feo escenario para un país que se proclama democrático y pluralista. Así fue detenido Leonel Retamal, corresponsal de Hispan TV, mientras la policía censuraba a golpes nuestro lente y las voces de una marcha estudiantil. Hay un interés, hay una voluntad de cierto sector de la nueva mayoría, o en realidad de toda la nueva mayoría, de no generar transformaciones radicales ni estructurales en educación. Ya vemos la autoridad que no quieren cambiar la lógica mercantil, la lógica de competencia dentro de la educación, sino que quieren mantener la lógica de mercado. Retamal es acusado de un acto suicida, atacar con un monópode a un oficial rodeado de fuerzas especiales. Realmente es, como planteaba el abogado, inverosímil creer eso. Yo he participado en más de un centenar de marchas junto con el equipo de Hispan TV y por lo tanto no es un comportamiento esperable ni que yo se me hubiera ocurrido por la cabeza en algún momento llegar a cometer. Así que ojalá que durante el juicio se determine que realmente eso es totalmente imposible y que lo que hay aquí es una afectación a la libertad de prensa directamente, un ataque artero a lo que nosotros estamos desarrollando. La insólita acusación despertó solidaridad y también las más ácidas sospechas. Como asociación, evidentemente no nos queda más que condenar este hecho, sobre todo por las imágenes que nosotros hemos podido tener acceso, donde se ve claramente que ahí se entorpece la labor de la prensa con los escudos de carabineros. Esto es parte de la política comunicacional de la nueva mayoría, digamos, poner un cerco a toda la movilización social, digamos. Y bueno, y ustedes son los periodistas que nos cubren, digamos, y son los perseguidos, los que están sufriendo las consecuencias de todo momento, digamos. No es casual que a ustedes y no es casual la represión que se está dando en el país. Eso es gravísimo, eso nos hace recordar el actuar en los años de la dictadura cívico-militar. En un momento en que la historia de Chile se está preguntando por nueva constitución, que se están desarrollando debates históricos e importantes, nos parece preocupante que se sigan manteniendo resabios que finalmente provienen de la dictadura. En 30 días se debe probar no solo la inocencia de Retamal, sino desactivar los amedrentamientos.
En la carpeta investigativa hay un relato insuficiente, inverosímil, falaz de un policía. No hay ninguna, dicho relato no se apoya en ninguna dimensión material, y lo que hay entonces es lo que en Chile se viene instalando, es un atentado a la libertad de expresión, un peligroso atentado a la libertad de expresión. No es el primer caso que un periodista o un camarógrafo resulta detenido, aprendido en el contexto de la protesta social, y después más encima perseguido criminalmente por delitos que no se cometen. Con o sin amenazas, Hispan TV seguirá del lado de la verdad. Alejandro Kirk, Hispan TV, Santiago. Menudo problema, si fuera un periodista de otro medio tipo CNN, el escándalo internacional que habría. En fin, vamos a ir a un cortecito con un... Lora Anthony, ¿tiene algo para contarme que sea un poco más amable a esta hora de la noche que la interna chilena? Como que de pronto uno necesita una caricia, ¿no? Cena sana, una rascadita de la panza o algo así. Vean esta notita que seguro les va a llamar la atención, es una ternura. Ah, sure. Harun da gerek. Oka. Ano ang panggang sa kanaw ni John Lumiyadari? Adan ang mga ranya. Sapo! Sapo, hindi ka tirate. Ah, suave. Ahí este es el lemur que básicamente pide que se le acaricie. Ahí muestra cómo le pide que le sigan acariciando. Es un bichito del África, el lemur. Usted pide así también. Por favor, aquí. Y a Bachelet le van a tener que hacer así también. Un poquito que pida, que mejor no pida nada, porque con un hacha le va a dar su amigo Ricardo Lagos. Bueno, me voy a Brasil. Marchas a favor y en contra de Dilma Rousseff. Ya empiezan los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, y ante esa situación comenzaron las manifestaciones. Este domingo hubo a favor y en contra, y el mismo 5 de agosto va a haber otras manifestaciones para tratar de llamar la atención en el marco de la inauguración de los Juegos de Río 2016. ¿Usted va a ver los Juegos? Sí, claro. Temer pidió que no hagan ese tipo de marchas. ¿Usted va a ver los Juegos Olímpicos o no le vale? Y tenemos una interesante delegación, gente que ha salido de los... No, le pregunté si lo iba a ver, no me salga con el presidente, despidió a la delegación. Déjame vender mi charque, sí. A mí me invitaron a correr los 100 metros planos. Pero Colin Powell corre muy rápido, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Colin Powell era el ¿cómo se llama? Secretario, Usain Bolt. Usain Bolt. Sí, más o menos lo mismo. Parecido. Jamaiquino. Ya, marchas a favor y contra de Dilma Rousseff. No sé cómo terminamos en Colin Powell, dale. Este domingo, previo al inicio de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, la ciudad estuvo marcada por protestas. Por un lado, manifestantes salieron a las calles a exigir la salida definitiva de la presidenta en suspensión, Dilma Rousseff, mientras otros defendieron su permanencia. En esa ciudad, 4.000 personas protestaron contra Rousseff, cerca de Copacabana. Cuando el PT entró al gobierno por 13 años, la corrupción se triplicó. Entonces hoy estamos en la calle no solo para derribar al PT, sino contra la corrupción de todos los partidos políticos. ¡Basta! En otras ciudades se registraron manifestaciones contra Michael Temer, que asumió el cargo de forma interina pero puede permanecer hasta el final del mandato, en 2018, si Rousseff es destituida. La voluntad popular fue usurpada, robada, porque desde el inicio estas personas que tomaron el poder sin ninguna legitimidad y sin voluntad popular están intentando hacer caer a la presidenta electa. El juicio político a Dilma Rousseff fue postergado para después de los Juegos Olímpicos, donde las competiciones comenzarán este viernes 5 de agosto. Y justamente en el marco de los Juegos Olímpicos va a haber una delegación muy especial. Se trata de
refugiados de distintos países de Medio Oriente y el África, que competirán justamente bajo esa condición, la condición de refugiados, lo cual también nos invita a pensar qué está sucediendo con esta situación en el mundo, ya que se ha batido el récord de 65 millones de refugiados este año en todo el planeta, lo reporta la agencia Euronews. Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, un equipo va a reunir atletas refugiados bajo la bandera olímpica. Proceden de Siria, de Sudán del Sur o del Congo y se han visto obligados a abandonar sus países debido a la guerra y las persecuciones. Son 10 atletas que desfilarán bajo la bandera olímpica en la inauguración de los Juegos de Río este viernes 5 de agosto. Para James Shenjek, de Sudán del Sur, su participación representa un mensaje de esperanza. Creo que será un momento excepcional para todos los refugiados. Y no solo para quienes participamos, porque como todos sabemos, representamos a millones de refugiados en todo el mundo. Y es una oportunidad para demostrar que los refugiados también podemos hacer algo. Yusra Mardini, nadadora de 18 años, se prepara para competir en los 100 metros mariposa y 100 metros de estilo libre. Tras huir de la guerra en Siria, Yusra se ha instalado en Alemania, donde tiene el estatus de refugiada. Es increíble porque todos tenemos la misma sensación de no darnos nunca por vencidos y de haber hecho lo imposible por llegar hasta aquí. Hemos pasado 1001 dificultades y sin embargo estamos aquí porque es nuestro sueño. La selección de Brasil, anfitriona, será la primera en desfilar en la ceremonia de apertura. Tras ella lo hará el equipo de refugiados bajo la bandera que representa los 5 continentes. En Barcelona, en los Juegos de Verano del 92, se creó un equipo unificado con atletas procedentes de antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Y en Sídney, en el año 2000, se aceptó bajo el estandarte olímpico a 4 atletas de Timor Oriental, mientras que en Londres 2012 un atleta de Sudán del Sur logró participar, pese a que su país todavía no era miembro del Comité Olímpico Internacional. En caso de victoria, los atletas celebrarán su medalla con la esperanza de que su mensaje de paz se haga eco en todo el mundo. El número de refugiados, desplazados y solicitantes de asilo alcanzó en 2014 la cifra récord de 59 millones. Bien, esto es lo que sucede en Brasil, pero volteemos un poco la página y vámonos a la Argentina. Apareció Cristina después de 8 meses, dio una entrevista precisamente a C5N con Navarro. Y este es ¿Usted si va al Mundial o algo así, Argentina-Brasil, quién prefiere? Argentina. No se va a disparar en el pie, Lorán. Claro. Aprendí la diplomacia, usted sabe. Muy bien. Bien, muy sincero. Cuando se junta con brasileños, sí, les dice Brasil. Cuando cena los sábados en Sao Paulo, la Bolivia, al grito de más grande del mundo. Yo jalando por la verde. Excelente. Esa reflexión muy interesante después de 8 meses que dejó de ser presidenta Cristina, aparece y de esta entrevista y interesantes reflexiones. ¿Las vemos? Meta. Mire, los únicos límites que hay en política son los límites que marcan las fronteras para entrar o pasar de un país a otro. Y sí, por supuesto, sí, también tengo límites, obviamente, no los genocidas, no los corruptos, sí, obviamente, son límites, sí, pero... Massa no. No voy a hablar de ningún dirigente. No voy a hablar de ningún dirigente. No me escuchó bien. No me escuchó bien. Es que siempre me decían que gritaba mucho. Sí. Por eso hablo despacito. Era cierto, Cristina. Sí, gritaba mucho. Sí. Y ponía el dedito así. Y ponía el dedito así al monitorio. Y ¿sabes lo que pasa? Muchas veces me tuve que poner muy fuerte y darme fortalezas a mí misma. Sí. Vos sabés una cosa, Navarro. Cuando miro para atrás y miro los 8 años que me tocaron vivir como presidenta, las cosas que me pasaron, las que me hicieron, porque vamos a convenir que me hicieron cosas, ¿no? A veces me pregunto cómo hice para aguantar. A veces me pregunto de dónde saqué fuerzas para aguantar todas las cosas que me pasaron, en lo personal, hasta en mi salud, y las cosas que me hicieron. A ver, de repente alguien se enoja porque un señor en un tren va con un cartel que dice fulanito mentiroso.
Yo vi carteles, y mis hijos vieron carteles en la televisión que decían muerte a la yegua, maten a la yegua o demás. Son cosas duras, son cosas muy duras. Y las tenés que soportar y las tenés que pasar. Por eso siempre me pregunto cómo hice para aguantar tanto, ¿no? Pero bueno. ¿Y ahora siente alivio? ¿Está más tranquila en el llano? Sí, sí, ¿no se me nota? Sí. Sí. Olivos y la Rosada son terribles. ¿Sí? Sí. ¿No le gustó Olivos? No, es muy duro. No, Néstor odiaba Olivos. Néstor odiaba Olivos. ¿No es lindo el poder, la Casa Rosada, Olivos? Pero eso no es el poder, esos son los atributos del poder. No, eso no es el poder. Esos son los atributos formales que le hacen creer a los presidentes que tienen poder. Te dan el bastón, te ponen la banda, te dicen pasá, esta es la Casa Rosada, acá está Olivos. Y algunos creen que eso es el poder. No, esos son los atributos formales del poder. El poder es otra cosa. El poder es, en un país, tener la suficiente fortaleza en la relación de fuerzas que existe en la política, no solamente de un país, sino de una región y del mundo, para poder decir, vamos a ejecutar esta política que va a beneficiar a tales y poder llevarla adelante. El otro día decía yo que tal vez no medía adecuadamente el tamaño de las transformaciones que estábamos realizando nosotros, los intereses que por ahí afectamos. Cuando uno piensa y dice, recuperamos la CFJP y entonces los que cobraron 12.000 millones de dólares en comisiones, claro, uno se pone a pensar, claro, los que cobraban los 12.000 millones de dólares de comisiones te deben querer matar, Cristina, cuando le sacaste la CFJP. Y deben haber hecho cualquier cosa, entre ellos los bancos, el sector financiero y demás. El hecho de darle a los sindicatos, a los trabajadores, en una Argentina con un alto grado de sindicalización, el poder de paritarias libres todos los años, de poder reunir el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y asegurarles desde el gobierno que siempre iban a tener salarios más altos que la inflación, porque evidentemente no fueron los dirigentes sindicales los que lo lograron. Bueno, siempre es apasionante el debate en torno al poder, ¿no? Y creo las dos cosas, que lo que decía Cristina y lo que le pregunta el periodista. Debe haber sido muy duro, no solo para ella, para cualquier líder, protagonista político, presidente de un Estado, te sometes al escarnio público permanentemente. Olivos, por las dudas, es la residencia presidencial en Argentina. Y a la vez, no creo que ningún animal político diga, ay, ¿cómo me ataca la prensa? Me voy a mi casa. No lo hace nadie. No, por No, eso... quiero otra vida, tal vez no en términos tan radicales, pero la verdad me cansé de esto, prefiero otra vida, prefiero estar tranquilo en mi casa, voy a cumplir mi mandato y me voy a descansar. En general es muy raro el líder político que haga eso. ¿Qué piensan ustedes? No sé. La reflexión que nos hacía Cristina obviamente plantea esa situación, y ella ha aguantado 8 años entre tantas cosas que le han pasado, la pérdida de su compañero de vida, su misma enfermedad, lo decía, recuerdo ella. Creo que hubo una fortaleza que identifica a cada uno de los procesos de cambio que ha surgido en la región, y es que la visión de servir al pueblo ha hecho que también se mantenga en esa misma línea, ¿no? Lo está viviendo Evo Morales, lo vive con Maduro. No es así que en estos puestos no hay cuestiones de ego, Lord. Hay, y como todo ser humano somos de piel y nuestros egos, obviamente, pero creo que la fortaleza del servicio, la fortaleza de pensar que estás haciendo algo por tu país, creo que también te permite estar ahí y después hacer la reflexión 8 años después, 8 meses después, y en algún momento también lo escucharemos quizás a Rafael Correa, a mismo Nicolás Maduro. Lo escuchábamos en algún momento también a Lula cuando decía que estaba en el gobierno y que su gran pecado de él era dar un plato de comida a los pobres. Entonces son reflexiones bastante fuertes que creo que merecen también ser atendidas y aprendidas. Sí, igual creo que sin la conciencia personal de que uno es un elegido, esto obviamente dicho entre comillas, es imposible que estas personas puedan llegar incluso desde lugares
muy humildes a ocupar la primera magistratura. Y después está la capacidad política de entender cuándo ese tiempo se agota, porque a todos se nos agota el tiempo en las actividades que hacemos y hay que renovarse y reciclarse o empezar en otras áreas. Creo que el darse cuenta... Yo no le quería decir nada, pero usted está cada vez más blanquito. A ver si se clava una viaba por ahí. Acá no se nota demasiado. Acá se usa la viaba para la tintura. La viaba. En Argentina decimos que este tiene la viaba, es que usa tintura para ocultar las canas. Claro, que te teñís el pelo. Acá la Carmela es. ¿La Carmela? Bueno, una por acá, yo no me dejo la cosa porque sale todo blanco, así que no tengo... Y acá menos que se diga. Bueno, cambiemos de tema mejor. Vamos al corte, Lord. Seguimos en Avia Yala, seguimos en Nuestra América, donde convivimos con ciudadanos como Donald Trump. ¿Vieron las fotos desnuda de la mujer de Donald Trump? De cuando era más jovencita. Sí, lo sacó un periódico de Nueva York. No las vamos a poner porque es el horario de producción al adulto mayor y puede ser un hecatombe si ponemos la foto desnuda de... No corresponde, además. La verdad que es una campaña sucia eso. En si la mujer vivía de hacer desnudos o no, es un trabajo digno y no hay por qué utilizarlo en una campaña política. Yo vivía de hacer desnudos por mi físico privilegiado y acá me tenés. Pero... hace un tiempo, ¿no? Hace un tiempo. Bien. ¿Qué pasa ahora con Donald Trump? Y generó un escándalo porque atacó a los padres de un soldado que murió en la guerra de Irak. La particularidad de este soldado es que sus padres son pakistaníes emigrados a Estados Unidos y musulmanes. Y recordemos que Donald Trump tiene, digamos, una serie de políticas racistas y xenófobas, entre las cuales uno de sus blancos predilectos es la comunidad musulmana. A ver, televisión española, qué cambalache. Sí, los republicanos más destacados en el Congreso de Estados Unidos ya se han pronunciado y se han puesto de parte de la familia del soldado caído. También ha hablado el senador republicano John McCain, que sin duda ha sido el más contundente. No puedo enfatizar lo suficiente mi desacuerdo con Donald Trump. Su visión no coincide con la visión del Partido Republicano, ha dicho McCain, de quien es ya el candidato oficial del Partido Republicano a la Casa Blanca en unas elecciones que se celebran el próximo 8 de noviembre, es decir, dentro de 100 días. También ha hablado el presidente Obama en las últimas horas, no ha citado a Donald Trump en ningún momento, pero sí ha dicho que las familias de los caídos son lo mejor de nosotros. Hay algunas cosas aquí en Estados Unidos que están por encima del debate político. El servicio de los militares es una de esas cosas, el servicio de los veteranos, de los caídos y de sus familias, y por eso toda esta polémica deja en un papel especialmente incómodo al Partido Republicano y está por ver si tiene un efecto negativo en la campaña de Donald Trump hacia la Casa Blanca. Ni la religión, ni el origen étnico, ni el prestigio militar. No hay límites para Trump, que supera las fronteras más sensibles de la política estadounidense. Ha propuesto prohibir la entrada a musulmanes en el país y ahora se enzarza en una discusión con la familia de un militar muerto en la guerra. Todo comenzó en la convención del Partido Demócrata. Los padres del capitán Khan, caído en Irak, pusieron a su hijo como ejemplo de entrega de un musulmán estadounidense. Usted no ha sacrificado nada por este país, dijo el matrimonio Khan a Trump, y le recomendaron leer la Constitución. El candidato republicano contestó: si usted mira a su mujer, verá que ella está ahí, no tiene nada que decir, probablemente no le dieron permiso para decir nada, dijo Trump, insinuando que el silencio se debía a una cuestión cultural y religiosa. Ella lo desmintió en la prensa poco después. El caso ha obligado a las grandes figuras del Partido Republicano a posicionarse y han defendido a la familia Khan. Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, y Mitch McConnell, líder republicano en el Senado, lo han hecho, aunque sin citar a Trump, al que respaldan como candidato. El más duro fue el senador republicano John McCain. Ser el candidato no le da permiso para difamar a algunos de los mejores entre nosotros, ha dicho. Donald Trump también ha criticado a altos mandos militares y calificó como fracasado al general de 4 estrellas John Allen, que pidió el voto para Hillary Clinton. Bueno, evidentemente Trump se alimenta de estas cuestiones escandalosas. Esto es
bastante delicado para la cultura de Gringolandia. Muy, muy delicado. ¿Usa peluquín Trump? No, pero se lo tira así para adelante. Yo decía que era un peluquín. Y le cuento que la última encuesta que hizo la cadena CNN, después de la convención demócrata de Filadelfia, le otorga a Hillary Clinton una ventaja en electores registrados a la elección del 8 de noviembre entre 6 y 9 puntos. Y ahora, si Trump, evidentemente si va a la entrevista y elige responderle, se mete con la mujer, que perdió un hijo en la guerra, un delirio. Pero evidentemente tiene que haber alguien que le dice, metele que esto te suma. Yo creo que no. ¿O no? No, yo creo que no le hace caso a nadie. Es muy probable. Yo creo que desde ese momento en el cual apenas inició la campaña, él dijo, los mexicanos no mandan lo mejor de ellos, mandan asesinos y violadores, y lo que parecía que iba a ser su sepultura, evidentemente caló muy hondo en ciertos sectores supremacistas blancos en los Estados Unidos, y que han dicho el multiculturalismo de Estados Unidos no va más. Y a partir de eso ha decidido una escalada de agresiones en las que va desde México tiene que construir el muro para que no vengan, lo tiene que pagar el propio México, no voy a dejar más entrar a musulmanes, las declaraciones que dijo sobre que Rusia espía a Estados Unidos, ahora esto de meterse con los veteranos, que para, en general, hasta para el ciudadano no belicista en Estados Unidos es algo que tampoco se mete. Me parece que esta la pifió pesado. Yo le digo, si gana Trump, juntemos plata para hacer el muro. Porque así vamos a estar más seguros en América Latina. Para que no se venga acá. Le damos vuelta a la torta. Y que no se venga acá, ¿no? Que un muro para que no pasen ellos. Pero claro. Para que se aíslen ahí, digo. Bueno. Es increíble, o sea, es de no creer, y como decía, dentro de la cultura de Estados Unidos, el veterano es lo más respetadito. Reagan no hacía estos comentarios cuando era candidato. No, ni Bush. Bush, aparte, la familia Bush está casado, tiene mucho vínculo con mexicanos, tienen... Pero se mete Jeb con Bush todo. y George W. Bush tienen mujeres mexicanas. Pero no solo contra los mexicanos. Tampoco hacía este tipo de comentarios contra ninguna minoría, me parece a mí. Este es como muy bruto. No recuerdo otro candidato así. Nixon era Fidel Castro al lado de Trump. Es la antipolítica, Trump. Claro, es la antipolítica. Y lo más triste es de que va a tener votos. Bueno, vamos a ver. Digo, votos va a tener seguro. Digo, vamos a ver si gana. Eso es lo que me preocupa. Bueno, nos vamos a la... ¿Qué hora es? ¿Nos da tiempito? Sí. Vamos a escuchar a la ayatolá Ali Jamenei, por favor, hablando sobre Estados Unidos, líder espiritual de la República Islámica de Irán. Dale. El líder iraní afirmó que la experiencia del acuerdo nuclear probó que Estados Unidos no es de fiar. Denunció que Washington aún trata de arruinar las relaciones económicas de Irán con el resto del mundo y señaló que el acuerdo no ha supuesto un beneficio tangible para los ciudadanos iraníes. اینی که بنده سالهاست هی تکرار میکنم که با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم علتش اینه این نشون دهنده این است که ما در این مسائل مربوط به منطقه مسائل گوناگونی که داریم مشکلاتی که با آمریکا و امثال آمریکا داریم با مذاکره حل نمیشه ما یک راهی باید خودمون انتخاب بکنیم اون راهمون رو بریم. En declaraciones sobre la región, el ayatolá Jamenei indicó que actualmente Arabia Saudí está bajo el poder de gobernantes insensatos que obedecen las órdenes de Washington. Al respecto, condenó los crímenes saudíes de guerra en Yemen y la reciente visita de un general retirado saudí a los territorios ocupados palestinos. این کاری که سعودی‌ها کردن ارتباطات آشکار با رژیم صهیونیستی این واقعا خنجری است که از پشت بر امت اسلامی وارد شد خیانت بزرگی کردن این گناهکارن اینها لکن اینجا هم دست آمریکا در میاد. Indicó que Estados Unidos alega liderar una coalición antiterrorista en Siria e Irak. Sin embargo, no ha avanzado en su lucha contra el terrorismo y, según algunos informes, en ocasiones ha apoyado a los grupos terroristas. Que vamos con la información de Ahmad Shafi, Hispan TV Noticias. Les cuento que estoy siguiendo cursos de Farsi, que es el idioma que se habla en Irán,
Usted quiere de ser una... aymara y de guaraní. Me aseguran que para dentro de 20 años voy a aprender a decir oli chau. ¿Usted quiere ser el siguiente Ayatollah Khomeini? Se me va a complicar un poquito, pero la barba blanca no me va a faltar. Bueno, nos vamos y con unas imágenes muy fuertes de las lluvias monzónicas, de las inundaciones que generaron en China. Ojo con la Pachamama, ¿no? Hoy es el día de la Pachamama. Empieza el mes de agosto dedicado a la Pachamama. Hoy es primero todavía. Sí, señor. A estas altas horas. Y luego el día de la Revolución Agraria. Un abrazo a todos, hasta mañana. Desde el lunes, las lluvias monzónicas han provocado fuertes inundaciones y deslizamientos de tierra en varias ciudades de Nepal. Las piedras y el lodo bajan de las montañas, destruyendo todo lo que encuentran a su paso, haciendo más difíciles las labores de rescate. Un portavoz del Ministerio del Interior dijo a CNN que el temporal ha desplazado a miles de personas de sus hogares. Las lluvias también hacen estragos en el noreste de China, donde la cifra de muertos supera las 160 personas en la última semana. 125 más están desaparecidas. La agencia oficial Xinhua suministra estas cifras al tiempo que informa de la evacuación de más de 500.000 de personas en las provincias de Henan y Hebei. Un número similar de viviendas resultó destruidas o seriamente dañadas.